Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero saludar muy especialmente a Julián Domínguez, un gran amigo de tantos años y que ha prestado un servicio tan grande a nuestro país, especialmente a través del ejercicio de las cámaras de comercio, primero en Cali y ahora en Confecámaras. Otra gran amiga que está aquí presente, que ya tuvimos la oportunidad de saludar, a la doctora Lina Vélez de Nichols, la presidenta de la Junta Directiva de Confecámaras, también directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín. Quiero saludar muy especialmente a los colegas de gobierno que están presentes, el doctor Jaime Bueno, alto consejero presidencial para la competitividad, la doctora María Claudia Lacutir, presidenta de Proexport, Catalina Ortiz, la directora gerente de Impulsa, ese importantísimo programa que lidera el Gobierno Nacional para la Innovación. Quiero saludar muy especialmente a algunos de los invitados internacionales que han tenido ustedes en el día de hoy, el doctor Roberto Ampuero, exministro de Cultura de Chile, al doctor Cristian Gracia, el director general de la Cámara de Comercio de Chile. Saludar muy especialmente a nuestros anfitriones aquí de la Cámara de Comercio de Cartagena, la doctora Fanny Guerrero. Saludar al doctor Víctor Traverso, representante de la CAF, no sé si Víctor está presente aquí, ha estado durante el día, un gran aliado del Gobierno Nacional que es la CAF. Y al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena, el almirante José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres, que también actúa de anfitrión. Bueno, lo primero sea decir que efectivamente hace un año, cuando ustedes tuvieron la gran amabilidad de invitarnos, tuvimos que retirarnos del salón antes de empezar la intervención. Recuerdo perfectamente que estaba hablando el presidente propietario de la champaña Freixenet de Barcelona. Él era el orador y pues desafortunadamente no tuvimos la posibilidad de esperar a que él terminara y tuvimos que regresar a Bogotá. Claro que digo que afortunadamente regresé porque lo que nos motivó a esa convocatoria en Palacio es que hubo cambio de gabinete. Entonces, si me hubiera quedado, a lo mejor me hubiera quedado sin puesto, ¿no? Entonces, valió la pena devolvernos rápidamente. Y decirles que efectivamente, para bien de todos nosotros, para la satisfacción de todos los compatriotas, la economía colombiana va bien. Y si la economía colombiana va bien, es en buena parte porque a las empresas del país les está yendo bien, porque hemos avanzado en la formalización, porque tenemos unas cámaras de comercio fuertes, sólidas, una familia cameral que realmente está creciendo. Uno de los datos que a uno más satisfacción le da ver es el número de afiliados a las cámaras de comercio, ver también el número de empleados que pasan a la formalidad, porque muchos de los afiliados de las cámaras de comercio pues realmente están haciendo ese ejercicio de ir contratando cada día más la mano de obra a través de mecanismos formales, con seguridad social, con prestaciones. Entonces eso es satisfactorio ver cómo va avanzando nuestra economía y cómo se está fortaleciendo. Yo sé que ustedes han tenido un día con muchas intervenciones, los medios de comunicación ya han relatado varias de ellas, varias de las que se han hecho acá, y pues naturalmente hay que entrar en el debate, hay que entrar en la controversia, hay que poner los puntos de vista que tiene el gobierno sobre los diferentes temas, y yo creo que esa es mi tarea acá, buscar este espacio para que ustedes, a través de esa inmejorable red que son las cámaras de comercio, con esa gran cantidad de empresas afiliadas, pues nos ayuden a difundir estas ideas. Yo he sido siempre un gran amigo de las cámaras de comercio. Muchos de mis trabajos en mi época académica han sido siempre apoyados, socializados, difundidos por las cámaras de comercio. La relación con Julián Domínguez es de muchos años, de esa alianza que ha habido históricamente entre las cámaras de comercio y Fedesarrollo. Y les digo que ahora saludándolos a muchos de ustedes, para un ministro de Hacienda, el escenario natural cuando hace recorridos por el país es visitar las cámaras de comercio y que a través de las cámaras de comercio se convoque a los comerciantes, a los empresarios, a los industriales, de manera que
en este año pues tendría un enorme interés en poderlos visitar. Hemos hecho muchas reuniones, hemos hecho ya, por ejemplo, ahora recordaba, en la Cámara de Comercio de Ipiales, en la Cámara de Comercio de Cúcuta, hemos estado también recientemente en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, en fin. Pero me daría muchísimo gusto poder acompañarlos en reuniones con sus juntas directivas, con los empresarios afiliados, para hablar de los temas, porque es un diálogo, es un conversatorio. Muchas veces los afiliados tienen siempre algunas inquietudes, tienen dudas, normalmente hay temas que resolver. Una de las peticiones más permanentes tiene que ver con la atención de la DIAN, con la posibilidad de crear nuevas sedes de la DIAN para acercar a la DIAN a los contribuyentes. Es el tema que estamos resolviendo, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Río Negro, en el departamento de Antioquia. En fin, de manera que ese ejercicio pues, sería para mí un enorme gusto poderlo hacer de la mano de las cámaras de comercio como punto de referencia, como punto focal para el diálogo con los empresarios del país. Hablemos un poco primero de cómo va Colombia, cómo vamos en materia económica, y tal vez lo primero que hay que decir es que como lo hacen ustedes en las juntas directivas de las cámaras de comercio, como lo hacen ustedes como empresarios en sus propios negocios, pues lo más importante es uno tener una visión, una estrategia, saber para dónde va. Y nosotros eso lo tenemos claro. Nosotros tenemos muy definida la estrategia económica con la que estamos trabajando. Y hay que decirlo, es una estrategia que nos ha funcionado bastante bien. Es una estrategia que está dando buenos resultados. Hay una forma muy sencilla de resumir esa estrategia. Y es que nosotros hemos tratado de encadenar de una manera virtuosa, es decir, que se retroalimente esa cadena, una serie de elementos que creemos son las claves del éxito de una economía. Lo primero, que es la principal responsabilidad de cualquier ministro de Hacienda, la disciplina fiscal, la responsabilidad fiscal. Nosotros no podemos desordenar el gasto, tenemos que mantenerlo a raya, tenemos que asegurar que el país no gasta excesivamente. Esa es la estrategia de reducir el déficit fiscal. Y eso lo hemos ido logrando año tras año. ¿Cómo? Pues asegurándonos que no vamos a gastar más de lo que tenemos. Entonces, la reducción del déficit fiscal ha sido muy importante porque es lo que ha abierto paso a que nos mejoren la calificación. Las entidades que evalúan periódicamente el riesgo de los países nos han ido subiendo la calificación. Es decir, somos un país de menor riesgo. Y cuando un país tiene una mejor calificación como la tenemos nosotros, cualquiera de nosotros como deudores o cualquiera de ustedes como empresarios, una mejor calificación frente a los bancos es simplemente que nos prestan a una menor tasa, porque somos menor riesgo. Esa reducción en la tasa de interés ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque permite que las empresas se endeuden a largo plazo a una menor tasa. El gobierno también se endeuda a una menor tasa. Los hogares hoy tienen acceso al crédito de largo plazo para comprar vivienda a una menor tasa. Por primera vez el año pasado vimos tasas de interés para la vivienda media del 7% anual. Eso le dio un enorme dinamismo al mercado de vivienda en el país. Entonces, el tener un menor déficit, tener una mejor calificación ayuda enormemente a reducir el costo del crédito. Y para el gobierno tiene un doble dividendo. ¿Por qué? Porque liberamos recursos que estábamos destinando a pagar intereses y ahora los destinamos a hacer inversión social. Hemos podido aumentar la inversión. El gobierno en el año 2010 invertía 20 billones de pesos, 26 para ser exactos, 26 billones de pesos. El presupuesto nacional en inversión este año es 46 billones, o sea, pasamos de 26 a 46. ¿Y por qué hemos podido hacer más inversión? Porque tenemos que gastar menos pagando intereses. Y eso es cierto para el gobierno, debe ser cierto para las empresas, debe ser cierto para los hogares. Eso ha aumentado la inversión en Colombia. Antes invertíamos más o menos el 24% del Producto Interno Bruto, ahora estamos invirtiendo el 30% del Producto Interno Bruto. Somos el país que más invierte en América Latina, como porcentaje de nuestra economía, del Producto Interno Bruto.
Esa mayor inversión nos genera más crecimiento, por eso hoy somos número 1 en América Latina en crecimiento. Vamos a crecer este año seguramente a una tasa cercana al 5%. Y ese mayor crecimiento nos permite entonces recaudar más, porque las empresas y los hogares pagan más impuestos y eso nos ayuda a ir disminuyendo el déficit. Entonces fíjense que todo va encadenado, todo se retroalimenta y ese modelo nos da muy buenos resultados. Pero el ancla es la responsabilidad fiscal, es ir bajando el déficit fiscal. Y no podemos soltar esa ancla, porque sería muy fácil pensar que como esto ya está bien, olvidémonos del déficit fiscal, gastemos más, endeudémonos más, pero inmediatamente veríamos interrumpido ese círculo virtuoso. Y hay muchos cantos de sirena en este momento en el país diciendo, olvídense de la regla fiscal, el país aguanta más deuda, el gobierno podría gastar más simplemente a punta de endeudamiento. No piensen tanto en los impuestos, piensen en la deuda. No, eso sería un error, porque si el modelo no está funcionando bien, tenemos que perseverar, tenemos que además ganar credibilidad. Llevamos poco tiempo, en términos relativos, con este modelo, tenemos que seguir con ese modelo para ir ganando todavía más confianza y que las calificadoras nos sigan mejorando esas calificaciones. De hecho, hay una razón muy de peso para decir tenemos que seguir por ese camino, y es que todavía nuestra deuda, si bien es mucho menor a la de los países europeos o de Estados Unidos o de Japón, que deben, sus gobiernos deben más del 100% del Producto Interno Bruto, nuestra deuda es el 35% del Producto Interno Bruto, es mucho menor que la de los países desarrollados, pero es mayor que la de nuestros pares. Y uno siempre tiene que compararse con sus pares, porque con los pares es con quienes está compitiendo por inversión, por negocios, y nuestros pares son los países de la Alianza del Pacífico, México, Perú y Chile, y ellos tienen menos deuda en proporción al tamaño de su economía que nosotros. Y por eso las agencias calificadoras los tratan mejor a ellos que a nosotros. Si bien nosotros hemos subido 2 peldaños y estamos en la calificación según esta tabla que es la de Moody's, estamos Baa2, eso es 2 peldaños por encima del grado de inversión, es decir, estamos ya dentro del club de grado de inversión. Estamos por debajo de la de Perú y México y estamos bien por debajo de la de Chile. ¿Y qué significa sencillamente eso en plata blanca? Que a Chile, Perú y México les prestan a una tasa de interés menor de la que nos cobran a nosotros. Así de sencillo. Entonces nosotros tenemos que seguir escalando posiciones para mejorar calificación y con eso reducir el costo del financiamiento de largo plazo. Esas son las tasas de interés de la deuda pública a 10 años en estos 4 países. Entonces, por eso tenemos que seguir por ese camino de la responsabilidad. Eso significa que tenemos que mantenernos firmes en el cumplimiento de la regla fiscal. La regla fiscal es una ley que en muy buena hora promovió el presidente Juan Manuel Santos. Él, como exministro de Hacienda, tenía muy claro que la forma de revestir al país de disciplina fiscal era no solo reformando la Constitución, introduciendo el concepto de sostenibilidad fiscal en nuestra Constitución, sino estableciendo por ley unas metas. El gobierno no puede tener un déficit superior a lo que aparece en esta gráfica año tras año. Tenemos que irlo bajando cada año. Y fíjense que la reducción es moderada, no es una reducción muy abrupta. Tenemos que bajar de este año 2.3% del Producto Interno Bruto, el año siguiente 2.2% y así en el año 2018 1.8%. Es una escalera con una inclinación relativamente leve, pero es una escalera que en todo caso va en la dirección de ir bajando el déficit, para que de esa manera entonces podamos ir bajando la deuda también. Y eso nos va a ayudar a todos, porque vamos a poder entonces tener una economía más sólida, a la que va a ser mucho más fácil conseguir recursos para que las empresas crezcan a tasas de interés bajas. Esa es la gracia. Esto es pensando sobre todo en el mercado, pensando en que las empresas tengan un espacio y un ambiente propicio para crecer. Las economías tienen ciclos. Ese camino nos asegura que vamos a llegar a donde queremos como lugar de destino, que es un país desarrollado,
es el camino más rápido para llegar allá. Es sobre todo un camino donde no hay atajos. Y nosotros no vamos a tomar atajos porque la disciplina fiscal implica hacer oídos sordos a quienes dicen, vea, gaste más, que con esa inversión adicional y más deuda vamos a crecer más rápido, vamos a llegar más rápido al desarrollo. No, no va a haber atajos. Vamos a seguir por ese camino, que es un camino de mucha responsabilidad. Pero sabemos que la economía en todo caso va a tener ciclos y no todos los años van a ser iguales. Esa es una realidad ineludible. Tenemos ciclos, pero entonces también tenemos cómo responder cuando enfrentemos coyunturas difíciles, nubarrones. Es decir, vamos a tener capacidad de maniobra. Eso nos pasó el año pasado, a comienzos del 2013, que teníamos una economía que se nos había desacelerado. Y entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, no, tenemos que reaccionar rápidamente con un plan de choque. Ese plan de choque fue, por el lado monetario, con el Banco de la República, bajar las tasas de interés, cosa que pudimos hacer porque la inflación en Colombia estaba totalmente controlada. Y pudimos, por el lado del gobierno, responder redireccionando recursos hacia unas actividades de más impacto. Y la medida que más funcionó para estimular la economía, sin duda alguna, fue el buscar acelerar unas obras de infraestructura que dieron un enorme dividendo en materia de crecimiento. Aquí vi que entró la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, que fue líder en ese proceso y que a través de una rápida ejecución de programas de obras públicas logró poner el sector de obras civiles a crecer a tasas de 2 dígitos, del 20%, a comienzos de este año, el primer trimestre y a finales del año pasado. Y la segunda medida, que fue de gran impacto, fue que aquí los bancos venían cobrándole a las familias de clase media una tasa de interés del 12% para los créditos hipotecarios a 15 años. Dado lo que venía pasando con la economía, la mejor calificación del país, etcétera, esas tasas eran excesivamente altas. No tenían justificación. Venían del pasado, pero ya no correspondían al presente. Entonces nos sentamos con los bancos y les dijimos, miren, ustedes no pueden seguir cobrando el 12% por el crédito de vivienda, especialmente para el segmento medio. Hagamos un esfuerzo, ustedes bajan las tasas de interés, y el gobierno también pone su cuota para bajar las tasas de interés. Pero para que esto tenga impacto, las tasas de interés hay que bajarlas en 5 puntos, hay que bajarlas del 12% al 7%. Ustedes pongan 2,5 puntos y el gobierno subsidia 2,5 puntos. Eso lo decidimos al lanzar el PIPE el 15 de abril del año pasado. El 9 de mayo se hizo el primer desembolso de créditos de vivienda a la tasa del 7%. ¿Y saben qué fue lo más interesante? Que eso despertó una competencia entre los bancos, que venían cómodamente a tasas del 12%, todos ahí, y cuando vieron que era posible bajar las tasas, hubo bancos que incluso ofrecieron tasas del 6%. Nunca antes en el país se había podido endeudar una familia de clase media a una tasa del 6% para comprar vivienda. ¿Qué pasó? Inmediatamente se dinamizó la demanda de vivienda, teníamos 33.000 cupos de subsidios y esos 33.000 cupos se agotaron a finales de junio de este año, porque fue inmediata la respuesta de las familias de clase media para endeudarse. A mí todavía por el Twitter me preguntan mucho las familias colombianas, ¿cuándo se puede reintroducir ese subsidio a la tasa? Digo, mire, eso se hizo para estimular la economía ya está otra vez a velocidad de crucero, no necesitamos ese subsidio, las tasas volvieron, digamos, a unos niveles cercanos al 8 o 9%, ya directamente por los bancos sin el subsidio, pero tuvo un impacto enorme. Les doy una cifra que lo dice todo. Esos subsidios de tasa de interés, que además los fondeamos completamente, el crédito se va a subsidiar durante 7 años a esa tasa, pero nosotros pusimos de una vez la plata de los 7 años. Esos subsidios costaron 400.000 millones de pesos y apalancaron ventas de vivienda o viviendas por un valor de 4 billones de pesos. O sea, por cada peso que nosotros pusimos en subsidio de tasa, estimulamos
ventas de vivienda por 10 pesos. Eso es buena política económica, son políticas efectivas, de alto impacto, inmediato y con un enorme uso, digamos, una eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y eso nos ha permitido, lo que ha pasado en infraestructura, lo que ha pasado en vivienda, tener tasas de crecimiento como las del primer trimestre de este año del 6,4%. No vamos a seguir creciendo al 6,4%, porque nuestra economía no tiene esa capacidad. Nuestra economía, digamos, puede crecer hoy por hoy de manera sostenida a una tasa del 5%, pero es una tasa excelente la del 5%. 6,4 es excepcionalmente alto, fue la respuesta, digamos, la salida a esa desaceleración que tuvimos. Y 6,4 también tuvo un efecto positivo, y es que nos puso arriba del lote de los países del mundo en materia de crecimiento económico. Con esa tasa del primer trimestre logramos ser el número 2 en crecimiento económico en el mundo, después de China. También un motivo de orgullo, porque es bueno estar en los primeros lugares, es bueno estar como el país hoy en América Latina que está teniendo el mejor ritmo en materia de crecimiento. Fíjense lo que está pasando en los demás países, aquí comparémonos de nuevo con nuestros pares, los demás países. Y de hecho, pues lo que estamos viendo es que las proyecciones para Colombia suben y las de los demás países en este momento están revisándose a la baja. Somos una excepción. Cuando uno está en una posición excepcional, puede cometer el enorme error de pensar que no hay riesgos, que no hay amenazas y se puede dormir en los laureles. Nosotros no podemos cometer ese error. ¿Por qué? Porque lo que está afectando a los demás países de América Latina, pues también puede impactar a Colombia. Los demás países de América Latina están teniendo dificultades por unas u otras razones, caen los precios de los productos de exportación, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que ser conscientes de ese carácter, digamos, de que somos una economía excepcional para reforzar todo aquello que nos mantiene de punteros. Y eso significa reforzar un elemento fundamental, la confianza. Lo que diferencia hoy a Colombia de otros países es la confianza. Cuando las encuestas de opinión le preguntan a los empresarios cómo están viendo la situación económica, los empresarios dicen, la están viendo bien y tienen una expectativa de que las cosas sigan bien y que mejoren. Y eso mismo contestan los hogares. Eso es fundamental, esa confianza. ¿Por qué? Porque eso es lo que mueve una economía. Entonces, tenemos que asegurar esa confianza. ¿Cómo lo podemos lograr? Dando unas directrices claras en cuanto a cuál es la ruta que nos hemos trazado. Dándole a los empresarios también estabilidad en las reglas de juego. No cambiando. Y dando también claridad sobre cuál es la meta a la que queremos llegar. ¿A dónde queremos llegar? Hoy, para orgullo de todos nosotros, somos la tercera economía más grande de América Latina, después de Brasil y de México. Somos un país muy relevante en términos económicos. Somos número 3 en tamaño. Tenemos un ingreso de $8.300 por habitante. Voy a seguir para mostrarles las metas. Las tengo acá. Perdónenme un segundo. Tenemos un ingreso de $8.300. Si seguimos por este camino, creciendo al 5%, vamos a tener un país en el 2018 con un ingreso de $11.300, si seguimos por el camino del 5%, $11.300 por habitante. Eso, digamos, corresponde a un país de ingreso medio alto, que es muy atractivo, que va a ser un mercado más relevante. Pero fíjense ustedes lo que puede pasar cuando con el tiempo, en el plazo, digamos, de una década larga, podamos empezar a cosechar resultados del plan de inversiones en infraestructura de cuarta generación, que nos va a permitir crecer un punto más por año,
Y si logramos la paz, siendo muy conservadores, crecer 1 punto más por año. Mucha gente me pregunta, ministro, explíqueme mejor el impacto de la paz sobre la economía. Y hay una forma muy gráfica, muy simple de mostrarlo. Colombia es un país que tiene una enorme extensión de su territorio, casi el 50% de nuestro territorio. Descontemos la Amazonia, que no la vamos a tocar por razones de carácter ambiental. Entonces hablemos que tenemos un 25% de nuestro territorio sin desarrollar desde el punto de vista agroindustrial. Y ese 25% del territorio no se ha desarrollado por una razón, por falta de presencia del Estado, que al mismo tiempo explica por qué ha habido presencia de grupos al margen de la ley. La sola posibilidad de destrabar el desarrollo agropecuario en unas zonas muy amplias de nuestro territorio, en toda la Orinoquia, nos da un potencial de crecimiento adicional que podemos decir es del 1% por año. Pero piensen también lo que eso significa desde el punto de vista de la actividad del turismo. Piensen también en la posibilidad de, en paz, en nuestras empresas, disminuir el presupuesto que se utiliza hoy para seguridad y poderlo convertir en maquinaria, en tecnología. Todo eso es lo que permite que un país crezca más en condiciones de seguridad. Entonces, eso nos puede dar un punto, siendo muy prudentes. Si el país logra consolidar 2 puntos adicionales de crecimiento por año, vamos entonces a pasar a ser un país en el año 2026 de $20.000 por habitante. Eso es lo que tiene hoy Portugal, eso es lo que tiene hoy Grecia. O sea, en nuestra generación podríamos ver a una Colombia con un ingreso similar al que tienen algunos de los países europeos hoy en día, consolidando el crecimiento por cuenta del buen manejo macroeconómico, que es nuestro primer pilar, pero sumándole a eso el efecto de la infraestructura y de la paz. Eso es. Esa es la visión. Con eso es que tenemos que soñar todos, con que Colombia en 12 años tenga el estándar de ingreso de un país desarrollado. Pero por supuesto, tenemos que ser también un país que se impone metas volantes. Esa es la visión, pero tenemos que tener una meta para el 2018. Y para el 2018 el presidente ha fijado unas metas muy concretas, que eso también es la garantía del éxito. Cuando uno tiene el foco puesto en pocas cosas, es más fácil lograrlo. Los 3 pilares son paz, equidad y educación. Allí es que vamos a concentrar todos nuestros esfuerzos. Le vamos a dar prioridad a los recursos públicos para el logro de esos 3 objetivos. Y las metas en resultados son, primero, lograr los $11.200 de ingreso por habitante en el 2018, haber bajado la tasa de desempleo, que hoy está por el 9,2%, esperamos que este año sea en promedio 9,2%, al 7,5%, bajar al mismo tiempo la pobreza. Fíjense que la pobreza extrema, que está hoy por encima, cerca del 9%, la meta es bajar al 9%, es decir, Colombia hoy en día tiene más o menos 4,5 millones de personas que viven en condición de miseria, pobreza extrema. Eso tendríamos que bajarlo a la mitad, ese es el objetivo en temas de equidad. Y al mismo tiempo mantener toda la confianza de los empresarios de Colombia para que ese gran logro que tenemos hoy en día de una tasa de inversión del 30% la podamos subir al 32%. Eso es lo fundamental. Ese es el cuadro, ese es el tablero que tenemos que estar monitoreando. Y es posible lograrlo, si seguimos por el camino por el que vamos. De manera que, fíjense ustedes, que tenemos grandes retos hacia adelante, pero al mismo tiempo tenemos una estrategia. Y esa estrategia, en la medida en que haya este buen diálogo entre empresarios y gobierno, es una estrategia que podemos lograr con éxito. Termino haciendo una reflexión puntual sobre el tema del debate tributario que se inicia ahora. Aquí se viene hablando de que hay que tapar un hueco fiscal
que las cuentas no cuadran. La realidad es otra. Este año, por razones de la forma como fueron diseñadas las leyes, termina la vigencia del impuesto de patrimonio. Este año es el último, según el ordenamiento legal actual, que tiene una tarifa del 4 por mil plena. Y eso, por supuesto, genera unos recursos. Por eso podemos mantener un presupuesto de 46 billones de pesos este año. Para poderle presentar al Congreso un presupuesto de inversión de nuevo de 46 billones de pesos, manteniéndolo igual, pues es necesario asegurar esos ingresos, los de este año, incluyendo el impuesto del 4 por mil a tarifa plena y el impuesto de patrimonio. Por eso el presupuesto se fue al gobierno, al Congreso, con una necesidad de financiamiento adicional de 12.5 billones, que es lo que se obtiene con el impuesto del 4 por mil y el impuesto de patrimonio. Ya muchos académicos, analistas, columnistas autorizados están diciendo, pues si se quieren cumplir más metas, si se quiere hacer más, sobre todo en lo social, va a ser necesario unos ingresos adicionales. Ese es un debate que nosotros estamos atentos, que estamos escuchando, todas esas propuestas. Lo único que yo digo es que quien proponga más gasto, quien proponga más inversión social, por ejemplo, tiene que hacer al mismo tiempo una propuesta de una fuente de ingresos, porque nos tenemos que mantener en la raya de nuestra regla fiscal. Más gasto tiene que venir de la mano de más ingresos. Y tenemos también que hacer un enorme esfuerzo para recortar donde se pueda recortar, para apretarnos en el cinturón en aquellas actividades donde haya que recortar. Yo les puedo decir de entrada que el gobierno en materia de gastos de funcionamiento ha sido muy austero. Los gastos de funcionamiento en el presupuesto del próximo año crecen al 6%, a pesar del incremento en el pie de fuerza, a pesar de que tomamos la decisión de mejorar la remuneración de nuestros soldados y policías, a pesar de que decidimos también nivelar la remuneración y los salarios en la rama judicial, donde había una brecha muy grande entre lo que ganaba el secretario de un juzgado, el juez y los ingresos de los magistrados. Cerramos un poco esa brecha. A pesar de todo eso, que es mejorar la calidad de vida a muchos funcionarios del Estado colombiano, incluyendo de manera especial a los soldados y policías, los gastos de funcionamiento crecen al 6%. Los gastos generales, papelería, celulares, gasolina, están cayendo en el presupuesto del 2015 frente a este año, una caída. Entonces, no es que el gobierno aquí haya aumentado sus gastos de funcionamiento, lo que ha aumentado es la inversión, que es lo que más le ayuda, especialmente a los sectores más necesitados de la población. Pero yo insisto, siempre, como en cualquier empresa, hay que hacer un esfuerzo de austeridad, de recorte, de buscar dónde se pueden ahorrar recursos para poderle dar paso a las metas sociales. Concluyo entonces diciéndoles esto. Tenemos un buen modelo. El modelo es la mezcla de una política fiscal muy responsable, muy conservadora, si quisiéramos ponerle un término, lo que caracteriza a los gobiernos, digamos, que adoptan fórmulas que algunos califican de centro derecha en materia de responsabilidad macroeconómica, pero al mismo tiempo tenemos una política que busca que los recursos públicos se inviertan especialmente en cerrar brechas en nuestro país, en reducir la desigualdad. Es decir, le damos prioridad a los programas que buscan mejorar la condición de vida a los más necesitados en nuestro país, como por ejemplo la educación pública gratuita, el apoyo a los colombianos de más de 65 años que están en condición de indigencia, que reciben un subsidio mensual, o el programa de Cero a Siempre, que busca que los niños de nivel SISBEN 1 y 2 tengan una atención integral desde el momento de su nacimiento hasta los 5 años. Todo eso tiene un contenido profundamente social. Entonces, en la asignación de recursos, ustedes podrían pensar que nuestro modelo es más bien de centro-izquierda, muy progresivo, buscar que paguen impuestos quienes tienen más capacidad e invertir esos recursos en los sectores que tienen más necesidad. Por eso, aunque a algunos no les gusta, es que nosotros hablamos de la tercera vía, porque es el híbrido, es la mezcla
entre un modelo muy responsable en la parte macroeconómica, pero un modelo muy progresista, de una visión muy liberal en materia de la inversión social para llegar a los más necesitados. O puesto en otros términos, como lo ha dicho y lo dice permanentemente el señor presidente, nos gusta apoyar el mercado, apoyar a los empresarios todo lo que se pueda, para que el mercado responda y resuelva la mayor cantidad de problemas de nuestra economía, la generación de empleo, por ejemplo. Entonces, el mercado, hasta donde sea posible, complementado por el Estado hasta donde sea necesario. Allá donde ya no llegó el mercado, entra el Estado a llenar ese vacío. Ese es el modelo nuestro, y es un modelo que ha dado buenos resultados. Por eso estamos de punteros. Pero insisto, no nos vamos a dormir en los laureles. Todos los días hay retos. Y mantener este curso, mantener ese rumbo, es nuestro principal objetivo. Asegurar que el país siga transitando por ese camino. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a atender y a tratar de resolver la mayor cantidad de problemas, pero no vamos a poder resolverlos todos. No hay espacio presupuestal para todo lo que el país quisiera hacer, para todas las necesidades, para todas las aspiraciones. Lo que hay es una estrategia que nos obliga a mantenernos disciplinados y a focalizarnos, a establecer prioridades. Gobernar es priorizar. Y tenemos dentro de todas esas necesidades que atender a aquellas que son más imperiosas, que son más urgentes. Ese es el modelo. Yo los invito a que a través de las cámaras de comercio, a través de esos ejercicios que tienen ustedes permanentemente, nos ayuden a darle a todos los empresarios de Colombia mucha confianza, mucha seguridad. Y nosotros, desde el lado del gobierno, vamos a estar no solo manteniéndonos firmes en esta conducción de la economía, sino buscando un objetivo en el que tenemos una alianza perfecta con las cámaras de comercio. Muchos de nuestros problemas de desigualdad, por ejemplo, pasan por la falta de formalización de nuestra economía. Queremos que más empresas sean formales, que más empresas estén en el registro en las cámaras de comercio, que más empresas paguen sus impuestos, que más empresas paguen los aportes para fiscales, que haya más formalidad, porque eso es lo que nos permite también que el empleo que se va generando en Colombia vaya siendo un empleo cada día más formal. Eso es lo que hemos logrado después de la reforma tributaria del 2012, la generación de empleo formal, al haber desmontado los parafiscales. Esa formalización es el objetivo común entre las cámaras de comercio y el gobierno. ¿Vamos bien? Podemos ir mejor, tenemos que reforzar en temas de formalización. Y haremos de nuestra parte todo lo que sea necesario para asegurar ese resultado de la formalización. Ese es el gran objetivo en materia de equidad. De manera que ahí siempre tendremos ese punto de encuentro con las cámaras de comercio. Y por último, reconocer los errores. Hubo una mala interpretación de la reforma tributaria que le dio estatus de renta parafiscal o de ingreso parafiscal a los ingresos que reciben ustedes en las cámaras de comercio como cuotas de los afiliados. Se aclaró jurídicamente de que eso no es un ingreso parafiscal. Entonces, al no ser un ingreso parafiscal, ustedes son completamente autónomos en las juntas directivas de las cámaras de comercio de disponer los presupuestos, de determinar los presupuestos. Cosa que es muy distinta a la situación, por ejemplo, de muchos de los fondos que existen en el sector agropecuario que se nutren de ingresos parafiscales, impuestos que le cobran esos fondos a los diferentes productores en ese sector. Nosotros queremos estar muy de cerca de la asignación de esos presupuestos en una gran cantidad de fondos que tienen recursos públicos, pero que se estaban destinando a actividades en las que el gobierno no tenía capacidad de influencia. Y en la medida en que tenemos la necesidad de hacer un desarrollo rural muy ambicioso, es necesario que esos presupuestos sean por lo menos revisados. Esa no es la situación de las cámaras de comercio, eso se aclaró, el decreto fue expedido el 11 de julio de este año, de manera que ustedes pueden seguir trabajando como siempre lo han hecho, con toda la responsabilidad, y ahora incluso, después de la ley 1607, con más tranquilidad,
porque lo que logramos en esa reforma es que esos ingresos no sean cuestionados desde el punto de vista del control fiscal como unos ingresos fiscales. Es decir, se despejó esa duda que había y eso se aclaró en la reforma tributaria. Entonces, fíjense ustedes que lo que hemos hecho sigue siendo, digamos, ese ejercicio de fortalecer a las cámaras de comercio, de creer mucho en las cámaras de comercio, porque vemos que a través de ustedes es que podemos llegar a la base de los empresarios en ese proceso de formalización. De manera que quería decirles eso y agradecer nuevamente la invitación.